Así que vamos a comenzar nuestro seminario de Espiritualidad Providencia. Como ustedes pueden ver, está Nadia Bartolucci conectada. Yo de ahí la voy a pasar para que ella la tengan ustedes en primera plana. Y la verdad es que estoy súper emocionada, contenta. Uno se empieza a agrandar, ¿eh? Como hemos hecho otros talleres, uno dice, al principio decíamos, esperábamos 10 personas, después como recibimos 40, ya esperábamos 30, después como recibimos 60, esperábamos 60, y ahora yo esperaba unos 80 y hay inscrito más de 100. Así que probablemente va a subir al Centro de Espiritualidad Providencia. He podido tener la gracia de tener gente como Nadia, como María Fernanda, bueno, hartas hermanas aquí han colaborado conmigo y me han ayudado, yo diría que muchas en la difusión de los talleres, y eso se agradece montones, así que estoy muy contenta. Como ustedes pueden ver, nuestras invitadas que van creo que Loreto se iba a conectar por ahí también. Nuestras invitadas son cada una de la provincia de la fundadora de la que van a hablar. O sea, Emilia, Nadia es de la provincia Emilia Gamelin. Después va a hablar Loreto el próximo miércoles, que es de la provincia Bernarda Morín. Y después va a hablar, en el fondo, Margarita, que es de la provincia Madre Joseph. Entonces, cada una de las invitadas, en el fondo, va a hablar desde su experiencia y desde lo que ellos nos pueden contar viviendo dentro de la provincia. Bueno, Nadia, yo le tengo mucho cariño porque a nosotros nos conoce de potrillas, a mí me conoció de novicia, así que imagínense ya hace muchos años, porque ella ya lleva 23, yo entré en el 97 y ella entró antes que yo a trabajar en la comunidad, o sea, en el 91 ya andaba dando vueltas, por lo tanto a mí me conoció en el año 99, así que ha pasado harto tiempo, ha visto mi evolución, en el francés también ha visto mi evolución. Y ella es asociada a Providencia y lleva casi tantos años de asociada como tantos años trabajando con nosotros. Como yo les decía, ya hace más de 20 años que llegó y hace 20 años que es asociada a Providencia. Los asociados a Providencia ustedes los conocen, son laicos que viven nuestra espiritualidad desde su rol de laicos en su vida diaria. Y como yo le decía a ella, bueno, la Madre Emilia, y como dicen los asociados, ¿cierto? Ellos nacieron antes que nosotros porque Emilia primero fue laica y como laica en el fondo hizo su obra, inició su obra y después aparecimos nosotros, las hermanas de la Providencia. Entonces ahí hay un punto importante a resaltar. Además de eso, bueno, Nadia trabaja en el Centro Internacional, trabaja en las comunicaciones, a ustedes muchos les ha llegado cosas de Nadia que ella nos comunica hartas cosas, mucho material, trabaja mucho y uno le pide algo y al otro día ya la tiene uno en su mail, porque son súper eficientes, bueno, todos allá en realidad trabajan otra cultura. Nadia, ella no es canadiense ni es chilena, ella es de Brasil, entonces, pero habla perfecto el francés, perfecto el inglés, perfecto el español, perfecto el italiano, yo creo que habla portugués, que no sé cuántos idiomas habla Nadia, pero habla perfecto todos los idiomas. Y entonces ella dice que la tenemos que corregir en caso de que se equivoque en alguna palabra, pero la verdad es que creo que nosotros hablamos peor que lo que habla Nadia el español, así que no sé si la vamos a poder corregir mucho. Eso, básicamente, el cariño que le tenemos a Nadia, ustedes ya vieron, cuando se conectaron las hermanas, todas la saludamos porque todas la conocemos y muchos tenemos la gracia de conocer un poquito más de ella, de su familia y todo eso. Bueno, Nadia también se quería presentar, así que le voy a dar el pase a ella. Nadia, tienes que prender tu micrófono porque está apagado, porque lo silencia todo. Pero mientras tanto les voy a explicar cómo va a ser estos 3 miércoles. Vamos a tener un tiempo de exposición. Después del tiempo de exposición va a haber un tiempo para reflexiones y preguntas. Básicamente de preguntas, si quieren preguntar tanto de la experiencia personal de la persona con la fundadora o de la fundadora misma, algunos datos, anécdotas que puedan contestarnos. Y les voy a pedir que esas preguntas las vayan escribiendo en el chat. Yo voy a ir recogiendo todo eso, porque si empezamos a abrir micrófono vamos a perder minutos y la idea es como ir recogiendo un poco esto. El tiempo se nos va a hacer poquito, no me cabe duda, pero bueno, este es un primer impulso nomás. En una de esas y después, como está la superiora general presente, aquí la hermana Karin,
en una de esas, y esta motivación nuestra, ¿cierto? Tan apañadora, ella siempre se conecta a las cosas que se me ocurren. Entonces, como está ella presente en una de esas y después tenemos traducción simultánea y podemos abrirlo al mundo esto, que yo no quise porque hay que arar con los bueyes que se tiene, entonces es un término muy de nosotros y dijimos, bueno, partamos primero nosotros y después veremos cómo esto lo podemos extender más hacia el mundo, pero es una primera iniciativa. Así que bienvenida Nadia, gracias porque al tiro dijo que sí, ni siquiera lo dudó, ni siquiera me preguntó, fue cuenta conmigo y eso se agradece porque la verdad es que sin esos sí, en el fondo no podríamos avanzar en este proceso, en este camino de formación y de conocimiento mutuo. Como yo le decía a Nadia, los que se pudieron inscribir en el fondo, tengo ya un bosquejo, yo ya le dije de dónde son ustedes, así que no necesitan presentarse, ella sabe de qué colegio están presentes, de qué partes de Chile, también tenemos personas de Caleta Olivia, así que estamos muy contentas por eso, porque tenemos un registro y por eso lo hicimos con ficha de invitación para tener un registro de dónde se están conectando y el grueso es de colegio, pero también están de Tocopilla y como yo te decía, Caleta Olivia. También tenemos personas de Estados Unidos, Tamarisol también de Estados Unidos, que es una hermana chilena que está trabajando allá. Y así, en el fondo, el corazón de la Providencia es grande. Nadia, te doy la palabra. Muchas gracias, querida hermana Mariana. Entonces aquí estoy yo, ya me presentó muy bien y demasiado bien, hermana Mariana. Y ustedes van a ver que mi español aprendido de oído no es perfecto, pero vamos a intentar comunicarnos y pasar esa charla de la mejor manera posible. Quería agradecer muchísimo al Centro de Espiritualidad Providencia, también muy especialmente a la hermana Mariana por la invitación, que sí es verdad que acepté con mucho gusto porque voy a hablar de una persona que a mí me ha cambiado la vida, uno lo puede decir, con su espiritualidad justamente, que es Emilia Gamelin, que nació Emilia Tavernier. Vamos a hablar un poquito de ella tuve la idea de presentar a ustedes, en lugar de presentarles fotos o ilustraciones, porque fotos no tenemos de Emilia, de su vida, preferí presentarles lugares de la ciudad donde ella nació, porque por lo que vemos en las personas de ustedes, muchas son hermanas de la Providencia, muchos son asociados y asociadas, pero muchos vienen también de obras y de otros lugares y que no conocen tal vez tan profundamente a la fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Providencia, ¿verdad? Entonces yo me atreví a hacer un trabajo un poquito más yendo a la ciudad de Montreal que vio nacer a Emilia Gamelin. Entonces, voy a leer algunas cositas y otras lo voy a decir de manera espontánea. Ustedes me perdonen porque me ayuda mucho para mi español si puedo leer lo que yo misma escribí. Entonces, me permitan, por favor. Entonces, ustedes saben muy bien de por qué estoy aquí, por supuesto, y que el legado espiritual de Emilia Gamelin, nacida Tavernier, es importante porque fue justamente la persona que fundó la congregación, ¿verdad? Pero podemos hablar también de Madre Bernarda y de Madre Joseph, que fueron también grandes mujeres de la Providencia y que ya van a tener la ocasión de conocer más cuando llegue el momento de la presentación de ellas sobre la espiritualidad de esas dos grandes mujeres. Entonces me gustaría volver con ustedes en el tiempo con el propósito de conocer un poquito sobre Emilia Gamelin y la ciudad donde ella vivió y se dedicó enteramente a su pueblo, y donde con la presencia constante de la Providencia se formó su legado espiritual que llegó a ser el legado de la comunidad que ella misma ha fundado. Emilia Gamelin nació en Montreal, Canadá, en principio del siglo XIX, en el año exacto de 1800. Permítanme hablarle un poquito lo que era Montreal y Canadá en esa época. Nada a ver con lo que es hoy en día, en el sentido de que era el principio de un país.
Nosotros en América podemos entender eso porque somos todos países que han empezado a partir de la llegada de europeos, ¿verdad? Entonces en Chile ustedes no van a tener ningún problema en entender cómo era Montreal en aquella época. Les puedo explicar solamente que Montreal primero fue francés, porque aquí llegó Jacques Cartier en 1634, y después con las guerras napoleónicas, los franceses perdieron no solo territorios en Europa, como también muchas de sus colonias. Y una de ellas era la Nouvelle France, o sea, la Nueva Francia, que es el Canadá de hoy en día. Entonces, en la época que nace Emilia, están los ingleses como administradores de la colonia. Y en esos tiempos había que hacer como ellos mandaban, ¿verdad? Ya que ellos estaban sometidos a la ley de los que habían perdido la guerra. En esos tiempos, entonces, en Montreal había el comercio con la capital, en Londres, y aquí en Montreal no se podía desarrollar o muy poco la industria. Lo que se podía exportar eran pieles, o sea, peletería, productos más bien de la floresta y de la agricultura. Mientras que lo que hacían los canadienses tenían que importar todo lo que era industrializado desde únicamente Inglaterra. Personas de bajos recursos que vivían en fincas y que no lograban tener la vida, lo mínimo necesario para vivir, empezaron a llegar cada vez más en la ciudad de Montreal, para buscar en la época la ciudad más grande, más poblada de Canadá, muy cerca de lo que era Quebec mismo, la ciudad de Quebec. Que solo para que explicar un poquito, está la provincia de Quebec y la ciudad de Quebec. La ciudad de Quebec es la ciudad más antigua de América del Norte y que fue fundada por los franceses y pasó lo mismo que en Montreal. Entonces, Montreal empezó a recibir personas que venían desde las fincas, recibía personas que venían a Montreal justamente para tratar de conseguir una vida mejor, tener un salario fijo y no ser dependientes únicamente de la naturaleza, ya que el invierno aquí es, pero ya fue mucho peor, mucho más frío, mucho más difícil y había mucha mortalidad debido al invierno muy duro. Entonces esas personas empezaron a aparecer en Montreal cada vez en más gran número y también como éramos una colonia inglesa, los escoceses e irlandeses que en esa época tenían muchos problemas que pasaban hambre, pero hambre al punto de la miseria y también sufrían con diferentes pestes que nosotros hoy día llamamos pandemias. Ellos quisieron también o tuvieron que venir hacia Montreal para tratar de ganar la vida aquí en América del Norte de una manera más digna. Y todas esas personas vinieron entonces a aumentar el número de personas en Montreal. En medio a todo eso nace Emilia Gamelin en 1800. Me gustaría entonces empezar con ustedes aquí a pasear por las calles de Montreal y ver un poquito cómo se forma la espiritualidad de Emilia y cómo ella nace, crece y vive en esa ciudad donde ella sobre todo pasó la mayor parte de su vida. Permítanme. Entonces esa aquí es la portada de mi charla hoy, la espiritualidad providencia desde el legado de Emilia Gamelin. Y aquí vemos a Emilia de laica, más o menos a los 18 años. Aquí está Montreal, en los años 1800. Emilia acaba de nacer, nació el 19 de febrero, en tiempos en que el Estado no tenía ningún tipo de política social, tiempos en que los necesitados eran muchos y eran dejados a la deriva sistemáticamente.
Emilia, desde muy chiquita, fue impulsada por su amor hacia los más pequeños y ha respondido de manera ejemplar a muchas de las necesidades básicas que hacían parte del cotidiano del pueblo de Montreal. Déjenme explicarle y pido a ustedes también su imaginación para imaginarse en esta imagen a donde vemos a Montreal muy en sus comienzos, o sea, en 1800, vemos en el centro de la imagen la iglesia Notre Dame, donde Emilia va a ser bautizada 3 días después de su nacimiento, y donde ella va también a contraer matrimonio y donde serán bautizados sus 3 hijitos. Y también vemos un poquito más a la derecha 2 molinos que representan en realidad la riqueza de Montreal en la época, que era prácticamente comercio de pieles y agricultura. En esos molinos se molía entonces trigo y avena, que era lo que principalmente se plantaba, y de eso vivían las personas, mismo en la isla de Montreal. La vida en ese entonces era muy sencilla y la simplicidad hacía parte del cotidiano, ¿verdad? Entonces, yo sigo, perdón. Me gustaría, antes de seguir, dejar claro una cosa, que yo no voy a hablar de espiritualidad desde un punto de vista muy catedrático, ni cosas así, porque la espiritualidad de Emilia Gamilén fue principalmente una espiritualidad activa. Ella era una mujer de acción y de caridad compasiva, nunca fue una intelectual. Nos dice también, eso se puede comprobar a través de su biografía o de sus escritos. Podemos llegar a decir mismo que su espiritualidad ella la vivía en la acción. Vamos a ver cómo. Les invito a que tomemos algunos minutos para echar entonces una mirada atenta a esa ciudad y para ver que más ella crecía, más las necesidades crecían. Y nació entonces Emilia en la tierra Providencia, que las hermanas saben muy bien de qué hablo yo, ya que el papá de Emilia, que se llamaba entonces Antoine Tavernier, arrendó una tierra de las las hermanas de San José hospitalarias, y de ahí ellos vivían, pero todo eso adentro de la isla de Montreal misma. En la tierra Providencia, desde jovencita, Emilia se da cuenta de las desigualdades que existen. Recordemos, o les cuento, el episodio del mendigo que al pasar por su casa pidiendo caridad, tenía un gran bolso, y que Emilia, al ver el poco espacio que ocupaba sus donativos, corre hasta su mamá para que ella le ayude a llenar ese vacío en el bolso del mendigo que ella no puede aceptar. Poco después de los 4 añitos, Emilia pierde a su mamá. Se va a vivir con su tía, que le brindó educación y afecto. Al cumplir 18 años, fue a vivir con su hermano, Antoine, también como su papá se llamaba, en la ciudad de Quebec, puesto que él había perdido a su esposa y sus hijitos, que eran muy jóvenes, necesitaban ayuda. Ahí estuvo Emilia casi 2 años, ayudando a su hermano, y a la vez también atendiendo a las personas que tenían mucha necesidad. Ella las iba a visitar. Y en la cocina, o sea, cerca de la cocina, al lado de la cocina de la casa de su hermano, ella se organizó un comedor que vale la pena hablar sobre él, ya que los más pobres de entre los pobres eran recibidos ahí por ella, y ella llamaba ese comedor la Mesa del Rey. Una pequeña paréntesis, hablamos de la Mesa del Rey, que hasta el día de hoy seguimos esa actividad, tanto hermanas como asociadas Providencia, que en el año del 175 aniversario también hemos visto lindas fotos que vinieron ahí de Chile, que los asociados hicieron unas muy lindas, muy emocionantes mesas del rey
con las personas más sencillas de sus comunidades. Al volver a Montreal, seguimos con Emilia, ella sigue sus visitas a los pobres y se casa entonces, para nuestra gran sorpresa, con Jean-Baptiste Gamelin, un señor que en ese entonces tenía 50 años de edad y ella 23. Pero lo que los unía era la preocupación con los más humildes. Tuvieron de ese matrimonio 3 hijitos. En esa imagen me gustaría mostrarles más cerca la iglesia a donde ellos se casaron y la iglesia a donde ellos fueron a bautizar sus 3 hijitos. Ustedes ven aquí ese tipo de iglesia hecho con piedras muy rústicas, pero que parece chiquita, pero en realidad es grande. Ella podía acoger más de 3,000 personas. Ahí entonces venía, además Emilia, le llamó la atención a que miren esa fuente en el centro de la imagen, esa fuente o ese pozo, a donde venía Emilia todos los días o casi todos los días a buscar agua, ya que era el pozo de la parroquia. En ese pozo se encontraba también con otras mujeres y ahí intercambiaban y ahí ella quedaba conocida. También como la persona que hacía los bien a los más necesitados. Infelizmente, los hijitos de Emilia fallecieron todos y también su esposo. Y fue su entierro también, las celebraciones tuvieron lugar en esta misma iglesia llamada Notre Dame. Con el fallecimiento de su marido y sus 3 hijitos, Emilia empezó a ocuparse y a proteger, o mejor dicho, a ocuparse realmente de un joven con deficiencia mental. Se llamaba Dodé. Y su mamá también, que era una persona de bajos recursos. Ella también atendía en el mismo tiempo a las reuniones y era muy, muy asidua a las damas de la caridad de Montreal, que son en realidad lo que podríamos decir que son los primeros asociados Providencia. Que mismo si Emilia entonces era laica, esas hermanas, después que ella se hizo hermana, siguieron apoyando a Emilia en sus obras. Y eso fue muy importante desde siempre. Ellos entonces, las damas de la caridad, tenían como objetivo principal de atender a los pobres a domicilio y seguir con la obra de la sopa, que hasta el día de hoy, hasta poco, se seguía aquí en Montreal. No era solo una obra de las Hermanas de la Providencia, también de otras congregaciones, pero las Hermanas de la Providencia fueron las que llevaron esa obra más tiempo en la ciudad de Montreal. Y quiero mostrar entonces que esa primera iglesia dio lugar, se puso muy chica en realidad para las necesidades y se construyó una nueva iglesia. La nueva iglesia de Notre Dame está atrás de la antigua iglesia. Ustedes pueden ver ahí, ese cuadro muestra muy bien. Pero ¿por qué les muestro esa imagen? No tanto por la nueva iglesia, que sí es importante, y ahí tendrá sus servicios fúnebres de Emilia, pero más bien para que miren esa carruaje que acaba de llegar de la ciudad de Quebec, que está ahí adelante, mientras los obreros están trabajando con las piedras que van a ser parte de la nueva iglesia, que llegará a ser catedral y que llegará a ser basílica después. Ahí llega en unos de esos muchos viajes Emilia desde Quebec cuando va a visitar a su hermano. O cuando está en Montreal, así visita a su hermano, perdón. O cuando está en Quebec, que va a visitar su tía que vive en Montreal y que fue siempre una persona que tomó mucho, que la cuidó muchísimo, que yo ya le hablé a ustedes desde muy chiquita. Entonces, yo sigo aquí con mis apuntes, me perdonen. Emilia es viuda, entonces, por lo que yo ya les he hablado,
Pero me gustaría mencionarles que en 1930 ella abre por primera vez un refugio muy modesto, es su primer refugio para sus protegidos. Ese refugio no está en esa imagen que yo les estoy mostrando aquí. Esta imagen es la calle más elegante, diría nuestra querida hermana Liliana Contador. Esa es la calle más elegante de Montreal, la calle Saint-Jacques, que existe hasta el día de hoy. En 1930 el refugio de Emilia está en un barrio no se podría decir, pero está en calles más lejanas, en lugares más sencillos. Pero aquí también tiene que venir Emilia, justamente para mantener su refugio. En esa calle, aquí está el primer banco de Montreal, el primer banco de Canadá, que existe hasta el día de hoy, así se llama, Banco de Montreal. Está la primera oficina de los correos, los abogados, los notarios, con quien Emilia tiene que negociar para vender la herencia poco a poco que le ha dejado su marido al fallecer. Todo porque para mantener sus obras que con amor hace para los más necesitados de entre los necesitados. En 1832, ustedes me perdonarán las fechas, pero como yo tengo una formación en historia, las necesito yo misma para encontrarme en lo que yo digo. Pero en 1932, Emilia no solo cuida a las personas necesitadas, también ayuda a los enfermos de cólera. Y en 1934 se ocupa de los huérfanos que el cólera, de las familias que ya los papás y mamás no están más y que han dejado los niños solitos, víctimas ellos también de la pandemia. Aquí, esta imagen que parece con personas muy, perdonen, pero voy a usar el mismo termo, muy elegantes, muy de la sociedad. Me gusta mostrarla porque mientras Emilia trabaja para mantener vivos a esos niños huérfanos, que ustedes van a ver un poquito más lejos cuántos eran, aquí están las personas que eran la élite de la sociedad de Montreal en esa época. Y entre ellos, nosotros vemos también a Louis-Joseph Papineau, que era un diputado muy importante de origen francesa, que trabajó también, que trató de trabajar también para el derecho de los más pequeños. Me gustaría mostrarles también a través de esa imagen que Emilia no era en contra de esas personas. Esas personas fueron las que le ayudaron a ella, a las damas de la caridad y enseguida después a la congregación, a que siguieran las obras, a que las aumentaron y que el bien fuera más, ¿cómo le voy a decir de una manera sencilla? Que el bien, hacer el bien fuera algo más estructurado y no solamente dar una limosna. No solamente hice el bien del día, hoy de una limosna a alguien. No, algo más concreto. Gracias también a esas personas que ahí están. Le voy a mostrar rapidito algunas otras imágenes que yo dejé aquí para no tomar demasiado de su tiempo. Aquí también vemos la élite de Montreal en la inauguración del primer tren que va por Canadá, que unió dos pequeñas ciudades que no era en ese entonces Montreal, porque estaba a pruebas todavía el tren. Y ahí están muchas de las personas también que ayudaron a Emilia en muchas de sus obras. Aquí me gusta mostrar también el puerto de Montreal. Estamos ahí más o menos en los años 1937, si no me equivoco, 36. Y ahí vemos ya cómo Montreal ha crecido. Vemos ya los barcos a vapor que llenan el puerto de Montreal. Vemos ya cuántas casas están ahí. Cuántas personas que llegan en el puerto también desde países lejanos que ya les he hablado
para tratar de ganar su vida en Montreal, en Canadá, que era la puerta de entrada para todo el país, y en ese entonces ustedes pueden ver que la ciudad crece muy rápido. En 50 años ella no dobló de tamaño, y sí sextupló, no sé si se puede decir en español, o sea, es 6 veces más grande que en 1800. En 1950 es 6 veces más. Entonces ustedes imaginan que muchas de esas personas están en la miseria y necesitan la más simple ayuda. Emilia no responde simplemente a un sentimiento de deber, en el sentido como yo podría decir, yo tengo el deber de ayudar porque soy cristiana. No. Ella, al socorrer así a todas las miserias, ¿cuántas luchas ella tiene que librar adentro de ella misma? Porque a veces tiene que elegir entre una y otra obra, pero trata de responder a todas. La vemos buscar socorro y apoyo en la oración hacia la Virgen de Dolores y renovar su confianza ciega en la providencia. La divisa, que la usamos hasta el día de hoy, la caridad, o sea, el amor de Cristo nos urge, ya está anclada en Emilia, sembrada en ella, antes mismo de la fundación de la comunidad. Emilia se sentía verdaderamente cautivada por este llamado profundo y continuo de la miseria que hay que aliviar. Siente la necesidad de impregnar su vida, su medio, de una espiritualidad que precede toda su actividad. La caridad compasiva que alimentaba, gracias a su devoción a la pasión de Cristo y de Nuestra Señora de los 7 Dolores. Su confianza ciega en la providencia, respondiendo a la voluntad de Dios. En la historia podemos decir, y le voy a nombrar por primera vez, que Monseñor Bourget, que era el obispo de la época de Montreal, y yo creo que tengo aquí una imagen de él, me permitan. Aquí está, Monseñor Bourget, que era el obispo, y se puede considerar que es el cofundador de la comunidad. He visto eso con la hermana Yvette de Metz, que es la vicepostuladora de la causa de Emilia, que sí que se puede considerar como cofundador, mismo si la obra es de Emilia. Él formalizó la obra, él dio un carácter formal. Entonces, él ha visto el servicio a los necesitados que ya estaba en la vida y en la razón de existir de Emilia. Y después de intentar sin éxito hacer llegar a las hijas de San Vicente de Paul aquí en Montreal desde Francia, para asegurar la presencia de las obras, asegurarse de la permanencia de las obras que puso en andamiento Emilia, como eso no funciona, decide fundar una comunidad él mismo aquí en Montreal con las personas, las mujeres de Montreal. Esa comunidad se llamará Hijas de la Caridad, Sierva de los Pobres. Será organizada según el espíritu, permítanme, según el espíritu de San Vicente de Paul. El método para los ejercicios espirituales será el de San Ignacio de Loyola, franciscano. En 1843, entonces se funda la comunidad. Las reglas originales de las Hijas de la Caridad, escritas por San Vicente, aquí yo las voy a resumir en muy poquísimas palabras, pero me gustaría simplemente decirle que el lugar más lejos que ha ido Emilia en toda su vida ha sido la ciudad de Nueva York, justamente porque a pedido de Monseñor Bourget, ella va hacia Nueva York buscar las famosas reglas originales de las Hijas de la Caridad, para que las hermanas aquí, para que las Hijas de la Caridad, siervas de los pobres, sigan esas reglas, tal cual lo hacen en Francia, mismo si no serían nunca la misma comunidad.
Me gustaría decir en algunas palabras de qué se trata, para quien no conoce eso muy a menudo, las reglas de San Vicente. En primer lugar, y la primera regla dice que el fin principal para que Dios ha llamado y reunido a las hijas de la caridad es para honrar a nuestro Señor Jesucristo, como fuente y modelo de toda caridad, sirviéndole corporal y espiritualmente en las personas de los pobres, uniendo los ejercicios interiores de la vida espiritual con las obras exteriores de la caridad cristiana. Vamos a saltar varios números, pero me gustaría también hablarles algo que me toca profundamente cuando lo leo. Me gusta mucho, me siento muy identificada, a pesar de laica, con esa segunda parte aquí, que son cuando San Vicente de Paul explica a las hijas de la caridad lo siguiente. Porque ahí con San Vicente de Paul se crean las primeras congregaciones que no son más clausuradas. Ellas van hacia el mundo, van a resolver problemas, van a colmar vacíos. Él dice, sus monasterios, hijas de la caridad, serán la casa de los enfermos. Sus capillas serán las capillas de la parroquia. Su claustro será las calles de la ciudad. Su clausura será la obediencia. Las reglas serán el temor a Dios. El velo será la santísima modestia. Y todo eso donde quiera que se encuentren en el mundo. Con tanto recogimiento, con tanta pureza de alma y cuerpo, con tanto amor al prójimo, serán ustedes verdaderas religiosas. Harán todos sus ejercicios espirituales como corporales con espíritu de humildad, simplicidad y caridad. Ahí están las últimas palabras de Emilia, que ella llevó esas reglas hasta el final de su vida, que las incorporó, que hizo de ellas su propia vida. Esas reglas en unión con lo que se practicó nuestro Señor en la tierra. Por último, yo solamente voy a mencionar que dice San Vicente, que ustedes, hijas de la caridad, tendrán una gran confianza en la divina providencia, entregándose enteramente a sus manos como una hija en las manos de su padre. Creo muy humildemente que Emilia, cuando fue a buscar sus reglas, ella ya las cumplía. Eso formalizó en la realidad la manera como ella ya vivía. He aquí la mística de los que siguen a Cristo, fuente y modelo de la verdadera caridad y de la organización de toda la existencia según las reglas de San Vicente de Paul. Voy a tomar unos minutos para hablar sobre la orientación apostólica porque me parece importante en ese día de hoy. Monseñor Bourget, o sea, Monseñor Bourget, que ustedes ven todavía en su pantalla, ha repetido que para ser fiel al carisma de la fundadora, en el caso Emilia Gamelin, debemos ir a encontrar a los necesitados donde ellos se encuentren. El servicio de Cristo en el abandonado, el afligido, el sin hogar, sin recursos, es la orientación apostólica que la Iglesia ha reconocido siempre como función propia del instituto. Se entienda las hermanas de la Providencia. Hoy día podríamos decir que laicos y asociadas sentimos también eso que como si Monseñor Bourget estuviera hablando con nosotros. Bajo el impulso de la motivación inicial de Emilia, su carisma se extiende en diversas obras caritativas. Socorrer, visitar, cuidar, abrigar, alimentar a los pobres, las personas mayores o enfermas, los niños, las personas con deficiencias mentales. Todos ellos, Emilia se ocupa. Personas con problemas físicos, pero también ella encuentra tiempo para visitar y consolar a los detenidos políticos, a educar a los niños, cuidar de los enfermos, socorrer a las víctimas de las diferentes epidemias, los huérfanos, atender a los sacerdotes enfermos o ancianos.
Al fallecer Emilia Gamelin, madre Emilia en ese entonces, contaba solamente 7 años de profesión religiosa. La comunidad tenía entonces 50 hermanas profesas, 14 novicias, 2 postulantes y 7 casas. Proyectaba la abertura del futuro Hospital San Juan de Dios, un hospital psiquiátrico, que fue uno de los más grandes hospitales aquí en Montreal y que albergó más de 5,000 personas. También proyectaban las misiones en Oregón, Estados Unidos, en que nos hablará muy atentivamente hermana Margarita dentro de 2 semanas. Entonces, yo vuelvo a lo que les decía, las misiones en Oregón, perdón. Emilia también, al fallecer, les puedo decir que tuvo el agrado, el corazón lleno de esperanza, porque tuvo la alegría de conocer y acoger en la familia Providencia, entre las hijas de la caridad, sierva de los pobres, a Esther Parisot, madre Joseph del Sagrado Corazón, y un poquito más tarde a Venerance Morin, madre Bernarda Morin, que son los pilares de la congregación que con ella forman las grandes mujeres Providencia. Mucho habría que decir sobre ese trío que modeló a la familia, pero vamos a empezar con Emilia hoy y después se seguirá. Unas palabritas también sobre el carisma de Emilia, que hacen parte, a mi ver, muy intensamente lo que nosotros podríamos decir, carisma y espiritualidad que caminan juntas por la acción. Emilia, mujer de acción, como les digo, acción caritativa, se muestra plenamente llena de un don particular del espíritu. Desde su más tierna infancia, a lo largo de toda su vida, que fueron 51 años, la miseria humana bajo todas sus formas encuentra un eco tan poderoso en su corazón que no tiene reposo hasta no haber encontrado un medio para aliviarla. Nosotros podemos ver aquí, si ustedes me permiten, a Emilia ya como hermana de la Providencia o sierva de los pobres, adelante de la primera casa madre de las hermanas de la Providencia en Montreal, el asilo de la Providencia. Una pequeña pausa sobre eso. Entonces, yo ahora voy a hacer un camino que voy a tratar de hacerlo breve, sobre cómo con el carisma Emilia fue creciendo y el carisma crecía en él y la espiritualidad también crecía en ella. O sea, la espiritualidad siempre estuvo con ella, pero se desarrolló, no sé cómo yo podría decir en un español más correcto, es lo que yo siento. A los 4 niños, Emilia se vuelve órfana de madre y sabrá por experiencia entonces propia lo que significa la privación de un hogar y la ausencia del cariño materno en la vida de un niño. Consecuentemente, los huérfanos tendrán una parte de predilección en su caridad compasiva. Al fundar su propio hogar, su unión tan dichosa no dura sino 4 años y 4 meses. Y su vida matrimonial se resume a una acta de matrimonio, 3 actas de bautismo y 4 actas de fallecimiento. De este inmenso dolor nace un lugar preferencial en su corazón, por las mamás y las esposas solas, por las abuelas, por las que no tienen hogar, que no tienen más familia o son rechazadas, lo que repercute en sus acciones y sus obras futuras. Al fallecer su esposo, Jean-Baptiste, le dejó como legado cuidar de un joven deficiente, Dodé, que se llamaba, que le había salvado la vida años anteriores. Le pidió Jean-Baptiste a Emilia al fallecer, dijo: ten cuidado de ese joven, hazlo en recuerdo a nuestro amor.
Emilia no tan solo se ocupó de él, de Dodé, pero también de su mamá, como ya hemos dicho anteriormente. Emilia comienza su vida de abnegación a partir de ahí, al socorrer el joven y su mamá que viven en la más absoluta pobreza. De su corazón, de su fe, de su confianza en la providencia, nacen las obras para las personas con deficiencia auditiva, psiquiátrica, los adultos mayores sin recursos. El hogar de Emilia entonces se convertirá en el hogar de ellos, de los necesitados, de todo tipo. Ancianas frágiles y abandonadas, víctimas de epidemia, de tifo, de cólera. Cada puerta de la ciudad se abre sobre una familia en duelo. Simplemente me gustaría decir que nosotros todos sabemos bien lo que es eso, el duelo por perder personas en pandemias. Yo misma perdí hace muy poquito 18 personas, entre gente de mi familia, entre amigos muy próximos, 18 personas por la pandemia ahora de la COVID. Entonces uno puede muy bien entender lo que es el duelo en gran número, y que Emilia recoge eso en su corazón y actúa y va al encuentro de ellos. Y Emilia va a pesar de los peligros del contagio y abre su propia casa para acoger a esas personas. 650 huérfanos serán acogidos durante una de las epidemias de tifo, solamente una de las epidemias, y que ella se hará cargo, 650. Las epidemias pasan, pero las necesidades se quedan, perduran, se multiplican, y ella responde siempre presente. Emilia siempre responde presente. Enfermos, paralíticos, impotentes, Emilia sabe dónde encontrarlos, cómo cuidarlos y sobre todo, cómo consolarlos. Me pregunto, podemos preguntarnos, creo que es natural, cómo tamaña fuerza de disposición hacia el próximo es posible. ¿De dónde saca ella sus fuerzas físicas y mentales para lograrlo? Humildemente me atrevo a responder que su apoyo, su fuerza, ella la sacó de la providencia. La providencia misma, su proveedora, con quien ella tiene una absoluta confianza. Esta misma providencia le concede la capacidad de realizar sus metas en beneficio de los demás. Para todos los desdichados, su hogar se llamará desde siempre la casa de la providencia. La gente no iba al asilo de la providencia. La gente no iba a la casa amarilla, también uno de sus refugios. La gente iba a la casa de la providencia, que más tarde las personas llamarán a las siervas de los pobres, hijas de la caridad, hermanas de la providencia. Y la madre de los dolores, su refugio, su socorro, siempre a su lado como una madre que vela por sus hijos. Entonces aquí entro en una parte muy importante de la espiritualidad de Emilia, que compartimos hasta el día de hoy y que los asociados también se sienten muy llamados, que es Nuestra Señora de los Siete Dolores, o Madre Dolorosa, como queremos llamar. Si ustedes me permiten, voy a buscar mi imagen que aquí está. Sabemos que el señor de Saint-Pierre, sulpiciano, vicario de Notre-Dame, la parroquia de Emilia, se encuentra con Emilia justamente en el momento difícil de sus duelos de sus hijos y marido. Ella tiene entonces 27 años. Y ella, a esa edad, recibe de las manos del sulpiciano la imagen de la Virgen Dolorosa que ustedes ven ahí, de la imagen de la Virgen Dolorosa, pero un poco distinta a lo que uno está acostumbrada a verla, por lo menos de lo que yo estaba acostumbrada a verla. Se siente en ella todo el dolor, se siente en ella que está ahí para uno, que ella está ahí acogiéndonos, entendiendo lo que uno siente.
así creo yo, me atrevo yo a pensar que también pensó Emilia. Ella tomó enseguida la devoción a esta madre de todos los consuelos. Y así que pudo recurrir, es así que pudo recurrir a la Madre Dolorosa como base y alimento de toda su vida espiritual en los años que preceden y que siguen su profesión religiosa. Todos esos años de dar de sí están muy profundamente marcados por el sello de esa devoción mariana. Así es que en el 8º día de su retiro espiritual, en marzo de 1847, ya como hermana de la Providencia, ella escribe: he tenido el consuelo de recibir a mi Dios y conversar con el único que da paz al corazón. Las resoluciones de mi retiro deberían ser orar sin cesar para ser fiel y perseverante en todo lo que quiera de mí para el bien de nuestra comunidad. He de hacer que la devoción a Nuestra Señora de los Dolores se propague sobre todo en cada casa, como también el Vía Crucis. En 1850, hago aquí un pequeño resumen también de un retiro espiritual que ella hizo. Aquí Madre Emilia resume las principales circunstancias de su vida en que la Virgen de los Dolores se manifestó especialmente: en la muerte de su esposo, de sus hijos, en la asistencia dada a los pobres, a verlos sufrir, la primera misa en la Casa Amarilla, que fue un refugio importante para Emilia, el tercer refugio. Era un refugio más grande que los demás y pidió mucho de su tiempo. En estas circunstancias, ella nos explica con sus propias palabras. Escuchámosla. Monseñor Bourget nos envió una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Este gesto de la providencia me llamó mucho la atención, dice ella. Me gustaría venir a sus pies a rogarle que tenga piedad de mí. Pensaré que ella me escogió particularmente como hija suya, obligándome a consolarla en ese mundo y hacerla venerar, propagando su devoción, tanto cuanto sea posible por todas partes donde haya hermanas de la caridad, pues nosotros le hemos hecho la promesa. Compasión, así dice Emilia. Compasión, ponerse en el lugar del que sufre, son acciones decurrentes de la devoción hacia la Madre Dolorosa que nos lega Emilia hasta el día de hoy. Nuestra Señora de los 7 Dolores fue y sigue siendo la primera patrona de la congregación. Y esa devoción principal también es un legado de Emilia hacia los laicos asociados, que encuentran en ella la fuerza para seguir sus compromisos, pero sobre todo la misericordia y el refugio necesarios para enfrentar las dificultades y los desafíos hasta el día de hoy. Me gustaría compartir con ustedes con pocas palabras una experiencia personal que yo he vivido y a donde he descubierto la Madre de los Dolores, lo que pasó en mi vida, y voy a tratar de hacerlo breve para no cansar a ustedes, pero para mí es muy importante y no tengo ningún problema en abrir mi corazón con ustedes. Se trata de que a los 12 años, mi hijo mayor, Francesco, se quemó muy gravemente con alcohol hasta el 3º grado. Su vida estaba en peligro. Muchos de sus órganos fueron comprometidos. Cuando él entró en el hospital era el niño más grave. Y yo no sabía en ese entonces, pero no se esperaba mucho. Mismo así, yo tenía la fe. En ese momento yo dije, no es posible. Emilia, Gamelín, ayúdanos. Pero ni siquiera sabía lo grave que estaba él. Pero yo veía a mi hijo, perdonen dar esos detalles, pero mi hijo que la piel se le caía de tan quemada que estaba, que gritaba de dolor, que tenía que estar sob morfina, que estuvo un mes en los cuidados intensivos. La única persona que lo podía ver era yo. Y yo en ese entonces, yo creo que
que es muy triste decir eso, decir que uno necesita vivir eso, pero ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no poner la vida de uno, aunque sea algo no tan grave, pero parecido a lo que vivió Emilia, parecido a lo que vivió Nuestra Señora de los Siete Dolores? Yo me sentí entonces muy cercana de ellas dos, me sentí acompañada. Y cuando, perdonen, necesito tomar una agüita. Y cuando 5 días después vino el médico y me dijo, señora, creo que lo vamos a salvar, pero necesitamos muchas operaciones, detalles, yo le miré y yo le dije muy sinceramente, sin ninguna maldad, yo le dije, yo sabía, no sé por qué usted me viene a decir eso, yo sabía que él se iba a salvar. Pero esa seguridad solo me dio, y esa calma, la presencia de Emilia, la presencia de Nuestra Señora de los Dolores. Muchas gracias por escucharme. Entonces, me gustaría decirle que la acción apoyadas por la espiritualidad viva y ardiente llegan a formar una congregación religiosa. Un año antes de la fundación de la congregación, en febrero de 42, Emilia hizo un voto privado. Muchos conocerán que ella hizo ese voto privado, otros no. Entonces, hago un resumen bien breve aquí de más o menos lo que dijo Emilia, quiso llevar a cabo en ese acto. Ella dice: quiero vivir el resto de mis días en una continencia perfecta, de ser la sierva de los pobres mientras tenga fuerzas, mientras las fuerzas me lo permitan. Ser más vigilante en mis conversaciones y quitarme de mis trajes y de mí misma lo que tenga apariencia de lujo o adorno. Ella todavía no era hermana de la Providencia cuando hizo ese voto. Cuando al llegar a sus 43 años, ya tiene 15 años de servicio al Señor en los pobres, todavía ella es laica. Pero para que la obra subsista, Monseñor Bourget funda las Hijas de la Caridad, sierva de los pobres, y el carisma de Emilia pasa entonces a ser el carisma del instituto que ella fundó por sus acciones y que el obispo la oficializa para que las obras se continúen y que sobreviva a su fundadora. Entonces, ese es el rol de lo que nosotros podemos llamar el cofundador, oficializar la obra. El 8 de octubre de 1843, entra humildemente al noviciado Emilia Tavernet, viuva de Gamelin, que será elegida superiora hasta el último día de su vida, el 23 de septiembre de 1851. Emilia inició a las jóvenes hermanas, a las novicias, a las obras que ella practicaba desde tiempo como laica, y les mostró todo lo necesario para que continuaran. Mientras la dirección espiritual de las jóvenes profesas era competencia de Monseñor Bourget y del clérigo. Emilia, sin embargo, no dejaba pasar una oportunidad para honrar a la Providencia y a Nuestra Señora de los Dolores adelante de las jóvenes profesas que la seguían. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes unas palabras que hermana Gilberte Villeneuve, antigua superiora general de la Congregación de las Hermanas de la Providencia, lo que ella ha dicho en 1975 al visitar a Chile. 1975, solamente 5 años después que hubo la reunión, si es que uno puede llamar así, de las Hermanas de la Providencia de Chile con las Hermanas de Montreal, pero todo eso es muy probable que ustedes van a entender mucho mejor en la semana próxima, con la charla sobre Madre Bernarda. Entonces, en 1975, al hacer la visita canónica a Chile, hermana Gilberte nos dice: he encontrado en esa provincia religiosa de la Providencia, en las hermanas y en las obras,
no solamente las más puras tradiciones de la comunidad, sino especialmente el espíritu de Madre Emilia Gamelin. Su carisma de caridad compasiva hacia los más desposeídos y entre ellos los más miserables. Puedo decirles que esto fue para mí un testimonio muy fuerte de la autenticidad del carisma de nuestra fundadora, que ha llegado a ser parte integral del patrimonio familiar. Para mí eso es muy conmovedor, porque es una demostración muy sincera de hermana Gilbert, que muchas de las hermanas tuvieron el agrado de conocer, que nos dejó en principios de la pandemia. Y hoy, ¿qué podemos decir del legado espiritual de Emilia, aún sí intacto? Me atrevo a responder, pero también quisiera saber lo que ustedes piensan. Si tenemos en cuenta que las hijas directas espirituales, las hermanas de la Providencia, mantienen y difunden la espiritualidad de la congregación, manteniendo a su vez la base original del legado espiritual de Emilia, hoy día Beata Emilia Gamelin, también podemos decir que los laicos comprometidos que forman parte de la familia Providencia lo hacen conocer esa espiritualidad en sus hogares, en sus obras, en sus vidas. Esta es la esencia de la espiritualidad de la Providencia, que nos ha llegado hasta el día de hoy a través de Emilia. También podemos adelantar de que la herencia espiritual de la fundadora sigue viva en las obras que todavía pertenecen al Instituto de las Hermanas de la Providencia. Simplemente los medios para difundirla es que han cambiado. Tenemos como prueba esa charla del día de hoy. Sin más, les agradezco muchísimo y me quisiera decir, providencia de Dios, muchas gracias les doy. Y muchas gracias otra vez a la hermana Mariana por esa invitación y a ustedes por la paciencia con mi español deficitario. Gracias, Nadia. Bueno, la verdad es que no es como para despedirte, porque ya en el chat hay algunos comentarios, pero también hay dos inquietudes o preguntas que si tú puedes, conoces o sabes o puedes respondernos. Una tiene que ver con si Emilia tuvo relación con las comunidades indígenas durante el tiempo que ella vivió, ya que dice Cristiana Espinosa, ellos tenían una gran presencia en las calles de Canadá. Esa era como por un lado, y la otra pregunta era cómo poder acercar estas vivencias de Emilia a los niños, a los apoderados, de una manera didáctica para conocer estos detalles que tú nos has contado y como yo te decía, en el fondo invitar a alguien de la provincia de Emilia era justamente conocer aquellos detalles que a veces desde lejos se nos escapan o que desconocemos. Eso. Muy bien, entonces, por la primera pregunta, sí, las hermanas de la Providencia muy probablemente, Emilia muy probablemente estuvo muy cerca de todas las personas que venían a verla. Ella no hacía diferencia. Hay que pensar que históricamente, cuando llegaron los colonos franceses a Montreal, desde un principio hubieron grandes guerras con los pueblos autóctonos, porque no eran los mismos pueblos los que estaban en Quebec, la ciudad que es la capital de la provincia donde nosotros vivimos, y la isla de Montreal, que está más o menos en automóvil a 3 horas y media de aquí. Entonces, no eran las mismas pueblos autóctonos, no recibieron a los colonos franceses de la misma manera. Entonces, hubieron grandes luchas, pero cuando Emilia nació ya no había más autóctonos, oficialmente dichos autóctonos en la isla. Ellos se habían ido más lejos a buscar paz. Se entiende muy bien, se entiende muy bien. Ahora, ella como persona, yo puedo decir, probablemente ha encontrado autóctonos, probablemente ofreció la misma manera, porque si ella lo hizo
a cualquier persona, ¿por qué no haría también a los pueblos indígenas? ¿Verdad? Pero no creo que hubo en tiempo de su vida ninguna acción concreta. Si esa era la pregunta, espero que no estoy divagando, pero no hubo ninguna acción concreta especialmente para los pueblos indígenas o autóctonos. Si pasamos entonces a la manera como pasar un poco más sobre la vida de Emilia, a los niños apoderados, al personal de los colegios. Yo creo que la iniciativa de hermana Mariana es muy linda y vamos a decir también por un otro lado, los costos son mínimos. Entonces habría que pensar algo en ese estilo. Nosotros aquí tenemos ciertos videos que podrían ser compartidos. Tenemos también libros en español, que hoy día yo no sé más si la gente lee con libro así, ¿no? Pero digamos, se podría pensar en eso. Creo que también podemos desarrollar nuevas formas, ¿verdad? Para hacer conocer mejor a Emilia, para hacerla conocer en el sentido que fue la persona que recibió Bernarda Morín, ¿no es verdad? Y que Bernarda a su manera llevó tan perfectamente toda la vida apostólica, o mejor dicho, toda la vida de la comunidad, como si fuera casi un espejo hacia Chile, y la mantuvo, las hermanas mantuvieron hasta la unión. Entonces, seguramente Emilia tiene un lugar especial, si es verdad. Aquí, en el día de hoy, yo podría decir, así, simplemente para decir 2 o 3 palabras, que sería muy lindo hacer otros seminarios con otras personas también que hablen sobre la vida de Emilia. No todas van a hablar de un punto de vista de una asociada, será de repente más del punto de vista histórico, no sé si eso tiene también interés. Uno tiene que ver, sino también tenemos, como yo digo, podemos compartir con ustedes videos y libros, y también podríamos hacer otras cosas que estamos, si ustedes también tienen ideas, aquí en el Centro Internacional estamos muy abiertos también a apoyar ese tipo de iniciativa como no responsable, pero puedo decir que soy agente de comunicación, entonces por mí pasan también la aprobación de ciertos proyectos, que yo con mucho gusto hago llegar hasta el Consejo General y podemos ver lo que ellas piensan, si están de acuerdo, hacer algo juntos, en conjunto. Así es. Bueno, también como tú decías, hay otros recursos como libros y eso. Hay personas que han escrito reflexiones también, Nadia, no las voy a leer porque todas podemos ir leyéndolas, pero en el fondo siempre la línea de agradecerte y esta como pasión que tú colocas de verdad estás impregnada de la espiritualidad Providencia. Y eso se nota y es como impactante, y me gusta mucho el hecho de que no seas hermana de la Providencia la que esté hablando, sino que como también Emilia traspasa la vida de tanta gente y impregna la espiritualidad. Eso a mí me conmueve profundamente. No sé si alguien quiere compartir, puede levantar la mano y podemos ver la posibilidad de hacer alguna pregunta, si quieren hacer alguna pregunta en particular. De todas maneras, nosotros hemos remarcado y resaltado harto este tema del dolor, que tú lo explicaste súper bien, últimos 2 años con el tema de la pandemia. Hemos reflexionado harto de cómo ser providencia no es ser providencia. El ser providencia es consecuencia, ¿cierto?, de una experiencia de dolor, y que en Emilia está muy claro y tú lo explicaste súper bien. O sea, ella no es providencia de la nada, sino que tiene un dolor profundo, y desde ese dolor profundo, cómo ella lo integra en una solidaridad de dolor. O sea, en el fondo, desde esa experiencia de dolor, se mete y entra en el mundo del dolor del otro. Por eso, en el fondo, cuando nosotros hablamos de los pobres, siempre uno dice las personas que tienen necesidades, uno dice son personas con necesidades materiales. ¿Cuáles son los pobres?
¿cierto? Y para Emilia, como tú bien lo dijiste, las personas pobres son aquellas que pasan hambre, pasan frío, pero también aquellas que sufren dolores emocionales, afectivos, intelectuales, increíble. Voy a habilitar entonces la palabra. Hay comentarios de Alba, de Lorena, de Fernanda, bueno, otras han ido uniendo sus comentarios también. Tenemos que aprovechar que está aquí, que está Nadia con nosotros para que puedan hacer preguntas. Les doy la palabra, o reflexiones también. Alba. Sí, gracias. Muchas gracias, Nadia, por la presentación, por la reflexión. A mí personalmente me ha dejado como con bastantes pequeños pensamientos y mucho estímulo también para vivir mi vocación desde lo que es el comienzo de la congregación. Súper bonito poder escuchar la historia de la congregación desde ti, que no eres hermana de la Providencia, entonces suena como tan diferente. Yo tengo una pregunta que tal vez sea súper personal y si tú quieres la contestas o si no, no. Pero creo que me ayudaría a mí también de alguna manera es saber cómo en lo personal, por ejemplo, tú te relacionas con la Providencia o tú te relacionas con Emilia. Entiendo que tú haces oración, pero me imagino que tienes algún tipo de práctica espiritual que te mantiene siempre vigente en la reflexión del carisma y la espiritualidad. ¿Nos puedes compartir eso? Querida hermana Alba, primero que todo me da mucho gusto hablar con usted de tantos años que hemos trabajado juntas. Entonces, hermana, yo en el sentido de la oración sí la hago todos los días y pongo a Emilia a trabajar muchísimo. Por el pobre, por el simple hecho que yo tengo conmigo siempre la novena, ¿verdad? Y está constantemente, la estoy constantemente haciendo porque como las personas saben que Emilia, yo digo siempre que es mi mejor amiga, entonces la gente, mismo en el trabajo, mismo los amigos, mismo mis familiares, sobre todo con todo lo que ha pasado últimamente, ellos confían que uno reza por ellos. Y le voy a contar especialmente, entonces eso no es así tanto para responder su pregunta, porque no me veo así tan organizada como una hermana que ustedes dedican de repente horas a la oración. Yo la hago muy sencillamente, esa novena todos los días, pero yo tengo ese pensamiento siempre a Emilia, siempre la tengo presente y muchas veces en mis acciones yo me pregunto, ¿qué haría ella en mi lugar? Pero no solamente qué haría ella en el sentido de no pensar o no juzgar el otro, pero principalmente, y es lo que estoy muy cerca de ella, qué haría ella en la acción, mismo en los conflictos. Entonces, eso me anima muchísimo, pero le voy a decir que no soy tan organizada con ustedes y no tengo así esa... y si estoy atrasado, a veces me duermo orando también puede pasar. Gracias, gracias Nadia. En realidad no era buscando como una comparación, sino simplemente era como el interés de saber cómo una mujer laica, mamá de familia, también tiene una vida de oración, ¿no? Y eso también nos enriquece a nosotras, el conocer. Al menos a mí personalmente me da ejemplo también. No importa la forma, sino que es el fondo, el contenido, lo que hace que esto sea tan especial. Muchísimas gracias por la reflexión, por toda esta tarde. Muchas gracias por sus palabras y el transmitir ese carisma y espiritualidad con tanta pasión, como decía Mariana. Gracias. Igual, uniendo un poco lo que decía Alba, en el fondo, claro, lo religioso es como más la estructura, ¿cierto? Lo religioso es como la oración, ir a misa, como cumplir un poco con reglas, preceptos y todo, pero Emilia impregna, sí, cuando uno conoce, ¿cierto? A Jesús, cuando uno conoce a Emilia, cuando uno conoce a San Vicente, uno se impregna de la espiritualidad, que no tiene que ver con estar en la capilla 1 hora, 2 horas, sino que tiene que ver con el cómo nos vamos haciendo personas espirituales. Y en ese sentido, en el fondo, Nadia,
¿Cómo tú has ido trabajando ese ser persona espiritual? Yo creo que el estar ahí, el conocer a Emilia, tú tienes la ventaja que nosotros no tenemos de poder estar ahí en la tumba de Emilia, al lado, ¿cierto? De la tumba de Emilia. Y también ahí yo creo que todas esas cosas hacen que la experiencia espiritual sea también diferente, a lo mejor, no sé. Puede ser, sí, hermano. Puede ser. Lo que yo le puedo decir simplemente rapidito para no cansarla es que todo eso, bien como usted dijo, eso es una evolución. No es que uno decide, va a pasar tal cosa, uno lo siente. Entonces, cuando yo sentí en esa ocasión que le hablé de Nuestra Señora de los Siete Dolores, yo voy a ser sincera, en un principio como asociada, yo no me sentía atraída por Nuestra Señora de Siete Dolores. Me parecía que si yo me sentía cerca de ella, iba a llamar como mala suerte, ¿me entiende? Pero no, yo vi que es todo lo contrario, que si me pasa algo, ella está ahí. Y eso fue lo que no, me dio la fuerza. Así es. ¿Qué más? A ver, queremos escuchar más voces. Camilo. Laicas. Camilo. Hola, buenas tardes. Colegio Providencia La Serena. Me gustaría comentar algo que escuché en usted recién, que se valora mucho el hecho de estar ahí en la tumba donde está Madre Emilia, pero me hizo pensar que nosotros tenemos una bendición que es estar en las obras que hicieron ellas, el recorrer quizás los pasillos, los espacios, nos hace vivir un poquito ese poco de la historia de ellas. De hecho, ahora nosotros que iniciamos el mes de la Providencia, seguimos compartiendo, como lo hacemos durante el año con nuestras estudiantes, parte de la historia. Lo conversamos en la oración de la mañana, por ejemplo, y muchas veces se generan diálogos en torno al hacer como tan real algo que finalmente es muy cercano, porque uno cuenta la historia y regularmente cuenta como de seres casi que fantásticos, como parte de la literatura. Y nosotros le hablamos a nuestras estudiantes de mujeres reales, que ellas finalmente ven como un modelo a seguir. Y yo creo que eso es muy lindo porque, al menos en el colegio en el que yo estoy, tenemos muchas historias muy diversas, de vulneración, de esfuerzo, de situaciones difíciles, de mucho dolor quizás. Y las niñas ven en una mujer un modelo de vida. Obviamente nosotros valoramos la espiritualidad, pero ellas ven también una mujer, alguien que es tal cual como son ellas. Y yo creo que para nosotros como profesores o funcionarios del colegio, participar en estos seminarios nos ayuda mucho. Yo llevo 6 años en el colegio y el aprender un poquito esta espiritualidad es algo que yo les puedo transmitir a ellas. Más allá de lo que uno conoce, siempre hay algo más que aprender. Y yo quiero agradecer este espacio. La hermana Mónica nos invitó a participar acá en La Serena y siento que es súper rico, súper provechoso, porque si bien estamos cansados de todo el día de trabajar, este ratito frente a la pantalla, este ratito extra, es finalmente positivo. Así que muchas gracias a Nadia, a la hermana Mariana y a todos quienes organizaron esto. Gracias. Gracias, Camilo. Muchas gracias. Bueno, vamos ya. Va a hablar Cecilia. Cecilia. Micrófono. Gracias, hermana. Primero que todo, gracias, Nadia. Un gusto volver a verte desde el encuentro internacional y siempre tenemos ese contacto por el correo gracias a tu gentileza y perseverancia. Mi pregunta es, ¿cómo, cuándo, de qué manera fue el primer encuentro con Emilia? Con nuestra Madre Emilia. Te cuento que mi primer encuentro fue con la Madre San Pedro en su oficina. Yo iba por cualquier cosa y decía que yo era su pulga en el oído porque siempre le iba a pedir cosas del centro de estudiantes. Entonces me regalaba una estampita de la novena y yo empecé a rezar la novena de Madre Emilia y sucedían cosas para otras personas muy bonitas. En Novalle hay testimonios demasiado fuertes e importantes con esa novena, con la estampita que me regalaba la Madre San Pedro y que yo la repartía por ahí cuando siempre me encontraba con alguien que sufría,
y con la estampita en el bolsillo o en la cartera. Que encuentro que tú, como nos mandas el boletín, siempre nos estás entregando algo de Emilia, siempre. Y creo que eres su portavoz, la portavoz de Emilia. Y creo, como tú decías, esa evolución que has llevado en tu vida, yo creo que es también en ese trabajo tan bello que haces y tan importante para nosotros, es un alimento espiritual y que nos da entusiasmo, como dice Camilo, un entusiasmo de vida, igual lo mismo decía la hermana Alba, ¿cierto? Muchas gracias, Nadia, un abrazo. Gracias, querida Cecilia, es un gusto verla y escucharla. Muchas gracias. Gracias. Quería decirle simplemente, entonces, para responder a su pregunta, ¿cuándo fue que yo descubrí a Emilia? Fue de una manera muy especial. Yo empecé a trabajar a las Hermanas de la Providencia, tenía 27 años, no cumplidos todavía, pero iba a cumplir. Tenía 26 entonces. Y yo ya era casada hacía como 7 años. Y yo no podía estar embarazada, nunca venía. Entonces yo empecé a trabajar aquí mientras estudiaba en la universidad y yo fui la primera laica a trabajar aquí en lo que hoy se llama el Centro Internacional, antiguamente se llamaba el Generalato o la Administración General, y una hermana muy linda, Sor Gilbert, me vino a ver y empezó a preguntar sobre mi vida, así, no muy indiscretamente, porque son muy así, muy tranquilas las hermanas, así, muy raro le van a preguntar sobre la familia, pero me preguntó si a mí me gustaría tener hijos, y yo dije que sí, pero no lograba. Y usted sabe que ella me dio, entonces, para hacer la novena para Emilia, que había tenido 3 hijitos, pero no me contó que ellos se habían muerto. Yo en la juventud no me di cuenta que no podía, como monja y tuvo 3 hijitos, ni me pregunté. No me pregunté. Entonces fui a casa con esa novena, mostré a mi marido y mi marido me dijo, vamos a rezar, y nosotros rezamos. No bastó. Un mes después yo ya estaba embarazada. Entonces de ahí vino mi hijo Francesco, ese que yo conté la historia, que fue quemado, y que por la gracia de Emilia y Nuestra Señora de los Dolores, con la gracia de la Providencia, está vivo hasta el día de hoy y está muy sano y se ha recuperado. Y entonces fue así que yo conocí a Emilia y ahí me interesé por ella y ahí quise saber, pero como 3 hijitos, es monja, cómo funciona eso, no sé, nada. Y más yo me interesaba, más me apasionaba saber su vida. Y yo quedaba así, con la boca abierta, escuchando lo que contaban las hermanas ancianitas, que habían conocido otros tiempos, que me interesaba muchísimo. Y eso lo pasé también a mi hija, que viene a menudo aquí y solo quiere hablar con las hermanas que tienen velo. Estamos perdidas. Gracias. Estamos perdidas. Hermoso testimonio. Estamos perdidas. Bueno, vamos a dar Muy lindo testimonio. la palabra, está Graciela, Cristian y después Jimena. Bueno, yo quería comentar que hace unos años, no recuerdo si fueron 2 o 3, hicimos una obra de teatro en el Colegio Santa Clara de la vida de la Madre Emilia, y allí en todo ese proceso pasaron muchas cosas muy hermosas, y yo creo que ella puso su mano allí para que todo saliera como salió. No habíamos, o sea, las personas que participamos no teníamos ninguna experiencia actoral. Las niñas también se comportaron maravillosamente, los ensayos fueron muy fluidos, la energía que se sentía cuando estábamos ensayando, porque íbamos a ensayar allá en la Casa de la Providencia, con todas las cosas, tuvimos la experiencia de ver como ese pequeño museo donde tienen esas cosas de la madre. Fue una experiencia realmente maravillosa y conocer la vida de ella desde el principio hasta el fin fue algo muy enriquecedor, yo creo que tanto para los que participamos en ella como para los que la vieron. Incluso se hizo transmisión a través de YouTube. Fue un trabajo muy hermoso y yo siento que
su presencia estaba detrás de todo ese esfuerzo que se hizo. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias. Cristian. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Nadia. Muy buena tu exposición, Nadia. Tu español es excelente, no tienes por qué dudarlo en ningún minuto, ni repetirlo constantemente. Yo creo que se entendió súper bien y además irradias carisma a todos los que te estamos escuchando. Yo te envío muchos saludos desde La Serena y contarte un poco que en los Colegios Sagrados Corazones de La Serena trabajamos fuertemente por mantener en pie la espiritualidad en estos tiempos donde se han perdido los principios prácticamente de lo que es ser espiritual. Tratamos en un esfuerzo muy grande con el equipo de pastoral, con Madre Marta, obviamente de estar siempre acompañando a los profesores para que ellos puedan irradiar este carisma de la providencia de forma constante. Hay un trabajo estructurado de parte de todos los integrantes de nuestra comunidad y ojalá obviamente esto irradiarlo no solamente a los alumnos, a los apoderados, a la comunidad y a personas que también no pertenecen al colegio. Este es un trabajo constante, es un trabajo del día a día, es un trabajo que debe inspirar, ¿ya? Y obviamente yo creo, Nadia, que tú inspiras realmente que nuestro trabajo se vea fundamentado, ¿ya? Yo te quería preguntar, así como para ya ir cerrando, yo creo que debes estar un poquito cansada, ¿cuál sería el mensaje de Emilia hoy día, en el presente año 2021, para las sociedades latinoamericanas y obviamente para nosotros? ¿Cuál sería ese mensaje que nos dejaría Emilia ahora en el presente? Cristian, muchas gracias por las lindas palabras que usted ha dicho y muchas gracias por apoyarme en mi español. Pero yo lo que quería decir que es muy difícil hablar por Emilia, pero si yo me atrevo a hacerlo realmente, muy humildemente lo haría en una manera muy sencilla. Yo le puedo decir que Emilia todo lo hizo con acción, hasta el último día de su vida, hasta enferma. Yo no tuve tiempo para contar, pero ya enferma, ella fue a inaugurar una obra para los sordos en Trois-Rivières, a kilómetros de Montreal. Imagínense yendo eso en carruaje. Entonces, hasta el último día de su vida fue la acción. Pero yo añadiría, es la acción y la pasión. Si uno tiene esa pasión, uno la pasa a los demás y los demás se sienten atraídos, yo creo, no solo por lo que uno dice, yo creo mucho que es también lo que uno hace con pasión. Creo que es eso que diría Emilia. No creo que pueda atreverme, pero me atreví. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Sin duda hay pasión, sin duda. Jimena. Y ya con Jimena yo creo que vamos a ir cerrando porque igual ha sido 1 hora y media extensa. La verdad, estoy muy emocionada con todo esto. Siempre en la vida hay cosas que se guardan en el corazón y no se las ha comentado a otras personas. Pues a mí me pasó algo muy increíble. Yo, asociado a Providencia, siendo soltera, de la noche a la mañana decidí un viaje a Canadá. Quería conocer la casa madre, porque yo ya estaba trabajando en el colegio y yo quería ser religiosa de las Hermanas de la Providencia. Y participé mucho en retiros, encuentros, y de repente tenía la certeza que sí podía hacerlo, pero de repente había algo que no se podía. Y decidí entonces, ya cuando agoté todos los medios acá en Chile, ir a Canadá, y quería hablar con la provincial. En esos momentos no era la provincial, era la madre general de la congregación, que era la madre Gilbert. Oh. Ya era la madre Gilbert. Y llegué allá a la casa de Olga Varela,
al departamento de Olga Verdela, que había sido hermana de la Providencia, y le conté a ella que yo quería hablar por algo personal. Entonces, bueno, ella con su experiencia me dijo, ay, ya sé lo que es, no importa, pero no me diga nada, yo quiero ir así a hablar con la madre. Y fui. Así que me fue a dejar y la madre me recibió. Era una maravilla la hermana. Y le dije yo, mire, y le conté lo que pasaba conmigo, que yo no había logrado en Chile mi deseo de ser hermana de la Providencia. Y que a la vez lo que yo pensaba era que a lo mejor el Señor quería otra cosa para mí. Entonces la madre me dijo, bueno, pero ¿usted qué quiere? Yo quiero ser hermana de la Providencia. Bueno, no es ningún problema. Lo que usted tiene que hacer es, si se va a quedar, tiene que quedarse acá, pero usted tiene que buscar cómo va a sobrevivir para luego cumplir con conocer la congregación acá y entrar a la congregación. Si Dios quiere eso, va a ser eso. Y si no, usted va a tener que ver qué va a pasar. Bueno, para mí fue un dilema. Cuando volví, sucedieron muchas cosas. Me llevó a conocer donde estaba Madre Emilia. Fue realmente, no lo puedo explicar, pero quedé muy llena de algo que no sabía qué era, la verdad. Habían sentimientos encontrados entre lo que yo quería, lo que buscaba y qué iba a pasar. Finalmente se terminó la entrevista con la madre, pasaron interrogantes, preguntas, respuestas y la acogida que ella me brindó en el momento que para mí fue una emoción haber estado con ella, ¿ya? Así es que me fui llena del espíritu, pero con la incertidumbre que iba a pasar. Finalmente me volví a Chile. Había conocido un joven que habíamos, yo como hija de las hermanas de la Providencia, porque hasta ahora eso es lo que he sido, hija de las hermanas de la Providencia. En el fondo, la hija del Padre Providente y de Nuestra Señora de Dolores. Y eso ha marcado mi vida. Entonces, conocí a mi esposo, que me fue a pedir a la madre, a la superiora, y la superiora era la madre Marta. Y la madre Marta, yo estaba súper nerviosa porque no sabía lo que iba a pasar con Ernesto cuando habló con la madre. Y después ya me llamó la madre Marta y me dijo, ya está todo listo, tranquila tú. Pero yo nunca le conté a la madre Marta este episodio, ni a nadie. Nadie sabía el por qué, nadie entendía cómo yo quise ir a Canadá, por qué quería ir. Nadie. Y bueno, el Señor quería para mí el otro camino y me casé, tuve un hijo en las bodas fueron maravillosas. Antes que se casara la Lady, me casé yo en el colegio de Serena, en los Sagrados Corazones, y la madre Cecilia y la madre Marta fueron parte de esta familia. La madre Marta fue nuestra madrina y fue algo realmente muy impactante. Y cuando pasó todo el tiempo, les puedo decir que mi matrimonio fue un matrimonio muy feliz. Mi matrimonio, mi esposo, la llegada de mi hijo y yo. Eso éramos nosotros. Esa era mi familia, porque yo tenía una madre, una familia muy grande. Y la madre Guadalupe, después cuando llegó de superiora, le dijo, oye, cuídate, de directora al colegio, cuídate, porque tienes una familia con muchas suegras, así que estás perdido, pórtate bien, le dijo.
Y así pasaron muchos acontecimientos. Y el último, nunca pensé que iba a quedar viuda tan rápidamente. Mi marido partió, se durmió en el Señor, en el sueño, se acostó a dormir y no despertó al otro día. Y se quedó en el sueño. Entonces, ese acontecimiento fue para mí muy impactante, pero nuevamente volvieron. Yo tenía a la Madre Bernarda toda mi vida, porque crecí en las Hermanas de la Providencia, en la Casa de la Providencia, en la casa que era la casa de huérfanos de la Providencia, en Valparaíso, era mi hogar. Y hasta ahora siento mi hogar, esa casa, ese entorno. Las hermanas que aún hacen distinta misión, pero están. Y para mí fue muy impactante esto de haber quedado viuda, porque comprendí el sentido de Emilia. Ya la Madre Emilia no era asociada a la Providencia. Cuando me asocié, era la Madre Bernarda. Y cuando quedé viuda, pasó el contexto de la vida de Madre Emilia. Y eso me marcó. Y cuando llegué mi marido murió cerca de una fecha importante, y la Madre Ceci me dijo, me llevó una bolsa y me dijo, ábrelo cuando nosotros nos vamos a la noche. Cuando estés sola, abre esto. ¿Y saben lo que era? Un mensaje de todo el colegio, de los alumnos, de los apoderados. Y yo casi me amanecí leyendo lo que llevaba la Madre para donarme por el dolor que yo había sentido. Entonces pasaron muchas cosas que realmente era también sentimiento encontrado, porque no sabía qué hacer. Y luego, para cerrar, llegué al colegio, la Madre me dijo, tómate todo el tiempo, en 2 días más del entierro de mi marido, llegué al colegio y me recibe la Madre en su casa. Yo le digo, Madre, vengo igual que la Madre Emilia, que de viuda, la Madre eran 3, perdió 3 hijos. Yo tengo mi hijo, perdí mi marido, la Madre había perdido el marido, y me dijo, ya, no te estés creyendo la Madre Emilia, quédate bien tranquila nomás. No se preocupe, le dije, solamente le manifiesto que me pasaron cosas increíbles. Y por eso yo a nadie le había contado esto que estoy contando, porque somos una familia y somos Providencia. Y para mí mi familia sigue siendo la congregación de las Hermanas de la Providencia, con Emilia, con Bernarda, con Emilia. Y ahora estoy conociendo en esta pandemia a la Madre Joseph, que me ha costado un poquito porque no sabía de ella. Pero es mi familia y voy a seguir siendo de la familia. Tengo una gran familia Providencia y soy feliz con eso. Y por eso soporto también con mi fe, con mi espiritualidad como asociada de la Providencia, vivo siendo cercana a esta familia y viviendo y siendo testimonio en la medida que puedo, con humildad, con servicio para todos, para mi colegio, para mis colegas, para todo quien se me acerque. Y he vivido grandes experiencias de mi vida en este sentido de ser asociada a las Hermanas de la Providencia. Y lo llevo, es un sello desde que yo asumí mi primer compromiso en el año 91. Jimenita, la voy a detener porque estamos muy pasados en el tiempo. Terminé. Gracias por compartir tu testimonio bellísimo. La verdad que yo creo que quedamos impresionados, era como para hacer otra charla. Y la verdad que yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí conectados tenemos testimonios de vida que contar. Yo creo que por lo mismo tuvimos una atracción personal de conectarnos hoy día. Como dice el Señor, muchos son los llamados y pocos los elegidos. La invitación llegó a mucha gente,
pero fueron ustedes los que se conectaron, se inscribieron como 170 personas y ya ven, hubo 122 que estuvieron como todo el tiempo conectados y la verdad es que es así, a veces decimos que sí, pero no llegamos. Y otros llegamos y otros ahora recién estamos entendiendo por qué llegamos a conectarnos hoy día. Yo creo que el milagro de la espiritualidad tiene que ver con eso, ¿cierto? Que a veces llegamos a lo mejor porque hay algo que el colegio que nos dicen, que la Madre Bernarda, que la Madre Emilia y todo, y sin embargo hay una experiencia personal de encuentro con lo que estamos viviendo. Queremos dar gracias por la conexión, por el apoyo. Me siento súper apoyada por todos ustedes, por mis hermanos de la Providencia, por todos ustedes, y gracias Nadia una vez más por tu testimonio con pasión. Los esperamos a todos el próximo miércoles con Madre Bernarda, ahí va a estar Loreto, y esperamos que ustedes puedan hacer extensiva esta invitación a otras personas, ya que vivieron la experiencia, animémonos a otras personas. Así que cariño, bendiciones, pueden abrir sus micrófonos, nos despedimos y que Dios los bendiga y nos encontraremos en este mes de la Providencia prontamente el miércoles de la próxima semana a las 18:30 horas. Bendiciones para todos y hasta el miércoles. Gracias, muchas gracias. Gracias, chao, chao. Gracias, Buenas noches. Diana. Chao, chao, chao. Gracias. Gracias. A todos y a todas. Chao. Bye, bye. Chao. Jimena, hermosísimo. Mariana, tu feliz testimonio. operación. Gracias. Gracias. Vamos a esperar que vayan bajando. Buenas noches. Gracias, Chao. Nadia. Gracias, Fabulosa Nadia. exposición. Tengan un lindo Muchas gracias. descanso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. Chao, chao. Que descansen. Oh. Chao. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Hay hartos que se conectan siempre, los tengo ya chequeados. Pero mira. Chao, chao. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana, por esta posibilidad. Gracias, Alfredo. Por la invitación. Chao, chao. Gracias. hermanita Mariana. Gracias, Pili. Chao, chao. Madre Gloria, ¿qué le están haciendo? Chao. Chao, chao. Chao. Abrazo. Hermanita. Hay alguien que le hace chao. Abrazo, Florita. Un abrazo. Cuídense. Madre Gloria, está por ahí también. Eso. Adivinen quién le está haciendo chao. Chao, chao. Libertad está por ahí, cariño. No, no es la Bueno, bendiciones para todos. Que estén bien. Hola, hermanita Nos vemos. Cristina. Igual. Gracias, Nadia. Chao. Un abrazo, chao, chao. Estén bien. Búsquenla.